Vamos a ver acerca del poder de la cruz y es parte de lo que estaban hablando estas personas, ¿no? En el video. ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué tiene que ver la cruz con nosotros, ¿no? Y vamos a ver Gálatas capítulo 6 en el Nuevo Testamento, una carta escrita por el apóstol Pablo a todos los cristianos de esta provincia romana de Galacia. Y esta parte es ya la parte final de esta carta que está escribiendo Pablo. Entonces vamos a leerlo y tenemos como quiera en la pantalla los versículos de este capítulo 6, pero también si queréis seguirlo en vuestras Biblias. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Vamos a dar gracias a Dios, y esta es su palabra que tenemos. Padre, gracias porque tú eres nuestro Padre tan bueno. Gracias porque tú hiciste algo en la cruz. Pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué implicaciones hay para nosotros? ¿Qué hace la cruz de Jesús en nosotros hoy en día? Gracias por esta carta del apóstol Pablo, y que esta carta abra nuestros ojos y nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo obra en nosotros para ver las maravillas, Señor, de tu Evangelio, y que seamos transformados y llenos de ti, y así al ser llenados podamos también derramar tu amor a los demás, que podamos ser hijos e hijas amados, enviados por ti, Señor. Te pedimos grandemente que estés con nosotros durante este tiempo de reflexión en tu palabra. Amén. No sé si conocéis la historia del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Es una novela del escritor británico Robert Louis Stevenson, quien también escribió el libro de La Isla del Tesoro. Y en esta novela, que es de época victoriana, ves la historia de este extraño caso a través de los ojos de John Utterson, quien es un abogado en Londres. Y en una charla que está teniendo con su amigo, descubre que hay un hombre fuera de control
terriblemente violento en su comunidad, que es conocido como el señor Edward Hall. Y preocupado, este abogado John Utterson recurre a otro amigo, el prestigioso y amable doctor Henry Jekyll, para ver qué se puede hacer con este hombre violento en la comunidad. Y bueno, voy a hacer un spoiler, porque a medida que la historia avanza, y a lo mejor ya lo sabéis, John Utterson descubre que el doctor Jekyll y el señor Hyde son la misma persona. El doctor Jekyll quería encontrar una manera de separar la parte más humana y compasiva del lado más maléfico y perverso de una persona, por lo que él crea una poción. Y cuando Henry Jekyll bebe esta poción, se convierte de pronto en Edward Hyde, que es un criminal capaz de cualquier atrocidad. E interesantemente vamos viendo un análisis del autor sobre la humanidad, porque todos los impulsos malvados del doctor, como el egoísmo, la maldad, la avaricia, todos estos puntos se canalizan en un lugar, por lo que se convierte en el señor Hyde, que no tiene inhibiciones morales en absoluto. No sé si recuerdan del domingo pasado esta ilustración. Tenemos una aleta y sabemos que la aleta está conectada con algo, ¿verdad? Está conectado con un monstruo. Es muy similar lo que estamos viendo en esta historia, porque es muy profunda, porque Henry Jekyll, el doctor, comienza a convertirse en el señor Hyde sin beber la poción y en momentos muy inconvenientes. El doctor ya no puede controlar el monstruo que lleva adentro, por lo que se siente impotente y se siente avergonzado. Y finalmente la historia termina de manera muy trágica. El autor Stevenson nos cuenta con esta novela una interesante exploración de la vida, en la cual creo que nos podemos identificar tú y yo, porque nos habla de la paradoja de nuestra existencia, donde nos encontramos con nuestros egoísmos y maldad, y cuando reaccionamos o somos pillados nos decimos, pero si esa persona no soy yo no soy así de malvado, o debe de haber algo malo dentro de mí. Y nos encontramos en una lucha constante como Jekyll y Hyde. Y al final el personaje del doctor dice algo muy interesante. Cada día, y con la ayuda de los dos aspectos de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me acercaba más a esa verdad cuyo descubrimiento parcial me ha llevado a este terrible naufragio, y que consiste en que el hombre no es solo uno, sino dos. El hombre no es solo uno, sino dos. Qué interesante, ¿verdad? Esta historia es una gran introspección a nuestro corazón, una gran introspección a nuestras motivaciones, a nuestras luchas, pero también cómo no nada más nos afectan a nosotros en lo individual, sino que nuestras luchas, nuestro pecado, afecta también nuestras relaciones, afecta a los demás. Vivimos en esta dualidad que la Biblia nos describe como nuestra carne. Tenemos una lucha con nuestro pecado. Y sí, somos pecadores. Pero cuando no reconocemos esta verdad, vamos a vivir ya sea aparentando o cumpliendo, como hemos visto en estos domingos. Porque viviremos buscando la poción que nos controle, que controle el monstruo que llevamos dentro, pero sabemos que no sirve. Y ni los libros o conferencias de autoayuda, ni tener más meditación o muchos retiros espirituales, nada de esto nos va a ayudar. Y vamos a seguir insatisfechos y en relaciones quebradas. Y al final vamos a estar dándonos por vencidos como el doctor Jekyll. ¿Qué podemos hacer? Amigos, estamos avanzando en esta exploración de aprender juntos, como discípulos de Jesús, en ver cómo el Evangelio nos está transformando en algo tan maravilloso, en algo que nos debería quitar el aliento, de que tú y yo estamos bajo construcción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo, y si lo dejamos hacer claramente, está haciendo una obra formidable en cada uno de nosotros, pero no nada más en lo individual, sino también como comunidad. Y esto es fascinante. La formación de Jesús no es solo individual, es también comunitaria. Por eso es muy profundo y maravilloso que cada domingo podamos estar juntos
intencionalmente y cuando nos dedicamos a hacerlo. Porque indiscutiblemente nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de vosotros. Vosotros necesitáis de mí, nos necesitamos unos a otros. Y en esta exploración hemos estado viendo quiénes somos a la luz del Evangelio. De que tú y yo somos amados por Dios, pero también somos enviados por Jesús a ser parte de colaborar con Él en una aventura asombrosa de manifestar su reino en la tierra. Imagina que nos tomemos en serio las palabras de Jesús. Imagina estar en un proceso de formación por Él, en un discipulado por Él. ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Cómo serían nuestras relaciones? Imagina que tú eres una representación de Jesús con las personas con las que convives. ¿Qué piensas? Qué interesante, ¿no? Este pasaje que leímos de la carta de Pablo, que ya son los pensamientos finales, encontramos un resumen de su discurso a los cristianos que están en esta provincia de Galacia. Y les está recordando que la cruz de Jesús es tan poderosa y es la que nos libera finalmente de la condenación de la ley. Susi nos contó el domingo pasado que la ley es como una radiografía que nos muestra una fractura que tuvimos en un brazo. Y la radiografía nos muestra el problema, pero en sí misma no nos va a ayudar, ¿no es cierto? El ver la radiografía no va a sanar mi brazo. Necesitamos que algo sane nuestro brazo que está en dolor y que está roto. Así que Pablo en su carta está animando a los cristianos de las diferentes iglesias de Galacia a volver al mensaje central del Evangelio. Ya después será bueno estar viendo juntos esta carta, pero si recordáis, si la habéis leído, él escribe esta carta movido tanto por una profunda pasión y por un amor por los Gálatas, un amor que tiene por cada uno de ellos, pero también encontramos que Pablo está movido por una frustración al estar leyendo los primeros versículos del primer capítulo. ¿Y por qué pasa con Pablo? ¿Por qué está escribiendo de esta manera? Bueno, había muchos cristianos judíos que creían que si los no judíos quieren formar parte de la familia del pacto de Dios, también tienen que obedecer las leyes de la Torá. Esto significaba que la cruz de Jesús no era suficiente. Había que hacer todavía algo más. Había que seguir la ley de Dios. Y muchos de estos cristianos judíos comenzaron a desacreditar y empezaron a hablar mal de Pablo, rumores sobre él, y todavía exigían la circuncisión de todos los cristianos varones. Y cuando Pablo se entera de todo esto, se sintió desconsolado y se sintió frustrado, y escribe esta carta como respuesta, desafiando a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre la cruz de Jesús, argumentando que creer estas grandes noticias es lo que sí crea la nueva familia de Dios, de que es por fe, eso es lo que transforma verdaderamente a las personas, es solamente creer en la obra de Jesús y a través de la presencia también y el poder del Espíritu Santo. Pablo les dice a los Gálatas y también nos dice a nosotros aquí en Los Rubios en este tiempo que el elemento central de la madurez cristiana es una creciente conciencia del pecado personal, pero a la misma vez una creciente conciencia de la santidad de Dios. Esto resulta en una apreciación cada vez mayor del poder y la belleza de la cruz. De hecho, al inicio de la carta, Pablo les dice a los Gálatas que si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo básicamente les dice, si vosotros queréis ganaros la justicia de Dios siguiendo la ley, Jesús murió para nada. Para nada. Porque imagina esto, los Gálatas, un pueblo dentro del Imperio Romano, había sido impactado con el mensaje del Evangelio de Jesús gracias al viaje misionero que tuvo Pablo, posiblemente 3 años atrás. Y este pueblo, cuando escucha estas noticias de impacto cósmico, de pronto empiezan a vivir de manera diferente.
dejan atrás sus hábitos destructivos, dejan atrás su forma de vida opresiva. Empiezas a ver una reparación en las relaciones. Ves que ellos se hablan y se tratan de una manera muy diferente entre ellos, de que ya no hay un sistema de jerarquía, de que se hablan con honestidad. Es más, empiezas a ver vistazos de un florecimiento total, ya que la gente comienza a verse a sí misma y al mundo y a la realidad con los ojos del reino de Jesús. Pero luego, después de 3 años, observas que empiezan a volver a sus antiguos hábitos. Comienzan a desanimarse, pero también comienzan a desanimar a los demás. Empiezan a cotillar sobre Pablo. Además, se dejan persuadir por personas que comienzan a compartirles un evangelio diferente, donde les dicen que en vez de descansar en lo que Jesús ha conseguido totalmente por ellos, tienen que vivir agradando a Dios cumpliendo la ley. Y por eso Pablo les dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La pregunta para nosotros es: ¿qué estamos sembrando en nuestros corazones? ¿Qué o quién te está formando? Pero también, ¿qué es lo que estamos cosechando? ¿Qué es lo que vemos en la superficie? Las ilustraciones que nos compartió Susi el domingo pasado son muy interesantes en visualizar lo que Pablo nos está diciendo. ¿Qué sembramos y qué estamos cosechando? Si recordamos, vimos 3. Vimos la ilustración de un iceberg, vimos la aleta en el mar, pero también una planta. Lo que vemos en la superficie de todas estas ilustraciones nos habla de algo todavía más profundo, de un sistema complejo que existe en cada uno de nuestros corazones. De hecho, la novela de Jekyll y Hyde nos apunta a un monstruo que tal vez estamos tratando de domar, ya sea aparentando o cumpliendo. Pero tarde o temprano va a salir el señor Hyde y va a destruir todo a su paso. Amigos, no hay poción que funcione. Necesitamos tú y yo de una fuerza más grande que esté operando en nosotros y que nos esté transformando. Pero primero tenemos que aceptar que tenemos una fractura en nuestro corazón. Tenemos que aceptar que somos pecadores y poner nuestra fe en la cruz de Jesús. Amigos, de esta manera vamos a sembrar para el Espíritu, como dice Pablo, y vamos a estar cosechando una vida abundante y una llena de florecimiento. El filósofo y catedrático americano Jacob Needleman escribió un libro titulado ¿Por qué no podemos ser buenos? Y en su libro básicamente él señala que todos los teóricos sociales y los terapeutas y los políticos, todos escriben libros sobre cómo debemos vivir, pero todos pasan por alto un punto. Sabemos cómo debemos vivir, pero no podemos hacerlo. Este autor comenta que aunque sabemos lo que es bueno, seguimos siendo misteriosamente impotentes para adoptar internamente y poner en práctica las ideas éticas, morales y religiosas que nos han sido legadas. Y este es el problema humano por excelencia, de que sabemos tú y yo cómo debemos vivir, nos siguen dando libros sobre cómo debemos hacerlo, pero no podemos hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer, pero no podemos hacerlo. Ese es el problema que tenemos tú y yo. ¿Cómo reaccionas ante tu encuentro con tus fallas y tu pecado? ¿Con negación? ¿Con frustración? ¿Con desesperación o impotencia? Tú y yo deseamos la poción que acabe con todo lo malo que hay en nosotros, para ser transformados en algo maravilloso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos cambiar? El recurso de la vida centrada en el Evangelio
nos habla de al menos 6 tendencias que tenemos cuando queremos sacarle la vuelta a nuestro pecado. 6 tendencias de minimizar nuestro pecado, de dejarlo en el fondo o de taparnos los ojos. Pero estas tendencias, amigos, nos imposibilitan para ser honestos con nosotros mismos y además para que podamos amar a los demás con libertad, como nos instruye nuestro Maestro Jesús. Una de estas es ponerse a la defensiva. Me es difícil recibir críticas sobre mis debilidades y mi pecado. Cuando alguien me confronta, mi tendencia es dar explicaciones, es hablar de mis éxitos o justificar mis decisiones. Y como resultado, las personas se resisten a decirme las cosas. Y en pocas ocasiones mantengo conversaciones sobre las cosas difíciles de mi vida. O la otra es fingir. Me esfuerzo por mantener una apariencia, imagen respetable. Mi comportamiento hasta cierto grado se mantiene por lo que creo que otros piensan de mí. No me gusta reflexionar sobre mi vida. Y como resultado hay poca gente que me conoce de verdad. Y quizá ni yo mismo me conozco realmente. Otra tendencia es esconderse. Tiendo a ocultar tanto como puedo acerca de mi vida, especialmente las cosas malas. Esto se distingue de fingir, porque el que finge intenta impresionar, pero el que se esconde lo hace por vergüenza. Yo no creo que la gente quiera aceptarme o amarme tal como soy, puede ser mi pensamiento. O exagerar. Tiendo a pensar y hablar mucho mejor acerca de mí mismo de lo que debo. Hago que las cosas buenas y malas se vean mucho más grandes de lo que son, normalmente para llamar la atención, y como resultado, las cosas que comparto con los demás reciben más atención de lo que merecen, y de alguna forma me hacen sentir más estresado y afanoso. O culpar. Soy rápido para culpar a otros de su pecado o por las circunstancias, y me cuesta asumir mi parte de la culpa por el pecado o el conflicto, si es que hay un conflicto. Existe un elemento de orgullo que da por sentado que la culpa no es mía, y también hay un elemento de miedo al rechazo, si es que la culpa es mía. Y la otra tendencia es restar importancia. Tiendo a dar poca importancia al pecado y a las circunstancias de mi vida como si estas fueran normales o no estuvieran mal. Y como resultado las cosas no reciben la atención que deberían. Los problemas suelen acumularse hasta el punto de ser abrumadores. Como podemos ver, estas tendencias finalmente están centradas en nosotros mismos. Y lo que nos va a hacer cosechar no es vida, es corrupción, como dice Pablo. Es muerte. Y Pablo nos dice, no nos engañemos. No nos engañemos, sino que echemos una mirada a nuestro corazón con valentía. Pero luego, amigos, echemos 1000 miradas a Jesús. Así que no nos desalentemos. Sí, miremos nuestro corazón de que hay pecado, pero echemos 1000 miradas más a Jesús. Así que Pablo está animando a los Gálatas a volver al camino, a esta nueva vida que ellos ya habían encontrado, una vida que era de libertad. Y Pablo les dice, porque en Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Es una nueva creación. Una nueva creación. Creo que es lo que tú y yo aspiramos, ¿cierto? Deseamos lo que es verdadero, deseamos lo que es bello, lo que es real. Creo que muchas veces pensamos en nuestro progreso espiritual de vida como si fuera este juego de serpientes y escaleras. Un juego infantil, no sé si alguno de vosotros lo conocéis. En México es muy popular y creo que también en Estados Unidos. Pero en este juego hay un tablero con casillas del 1 al 100 y pues podéis imaginar que empiezas en el 1 y hay que terminar en la casilla 100 con unos dados. Y entonces tenemos estas casillas, tiramos el dado y ¿qué pasa? Pues nos sale el 3, avanzamos 3 casillas y de pronto hay una escalera que nos lleva a la casilla 21. ¡Wow! ¡Qué gran progreso! Todo lo que pudimos ya cruzar.
Y todo este progreso sería como cuando tenemos finalmente nuestro tiempo de oración sin distracciones, o una participación significativa en la iglesia, o cuando mostramos compasión a un miembro difícil de nuestra familia, o cuando dejamos pasar al coche que ha estado esperando mucho tiempo en la intersección. ¡Qué bien, Guille! ¡Qué progreso! Muy bien, nos sentimos bien con nosotros mismos. Y tiramos el dado nuevamente y avanzamos a la casilla ya 88. Pero ¿qué pasa? De que hay un gran desastre. Parecía que todo iba bien con nosotros. Hay una serpiente que nos hace volver a la casilla 18. Estábamos ya por llegar a la casilla 100. Y esto es como que la culpa y la vergüenza nos invaden. Es como cuando perdemos la paciencia con nuestro cónyuge, o decimos palabras hirientes a un colega de trabajo, o nos da pereza ir a la iglesia, o mentimos para salirnos de un aprieto, y al final nos sentimos culpables o con vergüenza. ¿Y qué pasa? El señor Hyde sale a la superficie, a la luz. Amigos, el cuadro que nos está compartiendo Pablo es asombroso. Cuando estamos explorando cómo podemos entonces cambiar, Jesús nos está invitando con su evangelio un viaje de ser transformados y ser renovados en personas de Shalom que aman a Dios y aman también a los demás. De ser transformados en ser personas que muestran juntas un vislumbre de cómo debería ser nuestro mundo. Al vivir a la luz de la cruz vamos aprendiendo que la vida de arrepentimiento es la norma para vivir confiados en lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo por nosotros. Sabemos que en nuestras fuerzas metemos constantemente la pata y dañamos nuestras relaciones y nos dañamos a nosotros mismos. Y de esta manera vamos destruyendo el shalom de Dios. Hay una frase que me encanta de C.S. Lewis en su libro El sobrino del mago, de las series Crónicas de Narnia. Y dice: oh hijos de Adán, ¿con qué habilidad os defendéis contra todo lo que os puede hacer bien? Y es cierto. Pero amigos, vamos viendo que la vida nueva en Jesús, esta nueva creación a la que somos invitados, continúa de la misma manera por la cual comenzó. Nuestra vida en Jesús comenzó por gracia. Solo por gracia, a través de la fe en su obra en la cruz. Somos salvos por gracia. Somos perdonados por gracia. Somos hijos de Dios por gracia. Y hay un gráfico que nos ilustra visualmente el proceso de nuestro progreso en la vida nueva en Jesús y también las dinámicas en las cuales nos enfrentamos. Es el gráfico de la cruz, una descripción de la madurez cristiana. En la parte de arriba tenemos la santidad de Dios que me es oculta a mí. Y en la parte de abajo mi naturaleza pecaminosa también que está oculta para mí antes de encontrarme con el Evangelio de Jesús. Está la santidad de Dios y mi naturaleza pecadora. Estos eran conceptos que yo no entendía cuando no conocía el Evangelio. Tal vez para algunos estos conceptos de santidad, de pecado, son abstractos, influenciados por la cultura o por tradiciones religiosas o por la familia. Pero después hay un punto en el cual conozco el Evangelio de Jesús. Entonces la parte 2, después de considerar yo ser aprendiz de Jesús, Jesús me invita a ser su discípulo, comienzo a tener una conciencia limitada, fluctuante, pero creciente, tanto de la santidad de Dios, pero también de mi naturaleza pecadora. Empiezo a conocer acerca del amor de Dios y de su gracia, en invitarme a ver mi necesidad de que tengo que depender de Él siempre. Y entonces voy conociendo que tengo tendencias destructivas que me dañan no solamente a mí, sino que dañan también a los demás. Y esto es lo que conocemos como pecado. Somos pecadores. Y aún en medio de mi pecado, aprendo que Jesús muere para rescatarme y también para hacerme una criatura nueva.
Y entonces comienzo a ver la cruz. Y la cruz empieza a significar algo para mí. Y empiezo a vivir de acuerdo al Evangelio. Pero ¿qué pasa? Mi carne me hace volver a mis antiguos hábitos. Como lo que está pasando con los Gálatas. Y como lo que pasa tal vez con nosotros. Y entonces empiezo a ajustar mi registro, recurriendo a mis propias fuerzas, ya sea aparentando o cumpliendo. ¿Qué es lo que tenemos ahí en la parte 3? De que empiezo a vivir por mis propias fuerzas. Los Gálatas estaban viviendo bajo la pesada ley, en vez de vivir bajo la libertad de la cruz. Y esto en la práctica se ve como aparentar que tal vez soy mejor de lo que realmente soy. Y esto al final no me trae vida. Aparento ser el buen Dr. Jekyll, pero por dentro está por salir el señor Hyde descontrolado. Y esto lo siento cuando estoy esperando en la cola por mucho tiempo y se mete gente delante mía. O cuando pierdo la paciencia con mis seres que más quiero. O cuando suelto maldiciones en el tráfico. Amigos, si no estamos descansando en la justicia de Jesús que nos ofrece por su cruz, nuestra conciencia creciente de pecado llega a ser un peso aplastante. Y nos doblamos bajo su peso y compensamos presumiendo, tratando de hacer más, esforzándome, creyendo que voy a ganar la aprobación de Dios cuando ya la he ganado gracias a la justicia de Jesús en mí. Y entonces, en vez de estar viendo ya la cruz crecer y ver la belleza de la cruz en mi vida, la cruz se va achicando y se está haciendo chiquita. Entonces es cuando necesito gozarme de la cruz de Jesús y volver nuevamente al mensaje del Evangelio, creer diariamente el Evangelio. Y al hacer esto, la cruz entonces va tendiendo un puente. Empiezo a descansar mi identidad en Jesús y descanso también en su justicia. Y esto me permite reconocer la gran santidad de Dios que va creciendo y reconocer también mi pecado con valor y con fe. Y de esta manera, amigos, la cruz va siendo cada vez más grande y asombrosa. Y entonces empiezo a caminar con estos conceptos que hemos visto, a caminar en arrepentimiento y fe, constantemente, arrepentimiento y fe. Como nos dice nuestro Maestro Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Y entonces por la fe estoy capacitado y liberado para amar a Dios y amar a mi prójimo. Así que, amigos, nuestro progreso en la vida cristiana es arrepentimiento y fe. No es haciendo más, sino haciendo menos, porque es solamente creyendo por fe. Entonces vamos viendo cómo Jesús es la realidad del cambio radical que necesitamos en nuestros corazones. Su vida, su muerte y resurrección es la más grande promesa y esperanza para nosotros. La vida de Jesús nos impulsa a vivir nuestra verdadera humanidad. Su muerte nos invita a morir a nuestro yo. Y su resurrección nos motiva a esperar con fe la transformación asombrosa que será de influencia irresistible a los demás. No podemos imponernos el cambiar con nuestra propia fuerza de voluntad, es imposible. Necesitamos un poder que opere fuera de nosotros. Y, amigos, la cruz de Jesús es la respuesta. Pero también encontramos algo muy profundo en nuestro crecimiento espiritual, de que innegablemente nos necesitamos unos a otros. Necesitamos de esta comunidad que Jesús está formando. Es interesante como Pablo dice en el capítulo 6 al inicio, y esta es la versión del mensaje que me gusta mucho. Dice: si alguien cae en el pecado, acógelo con perdón y guárdate tus críticas para ti mismo. Tú podrías necesitar perdón antes de que acabe el día. Acércate a los oprimidos y tiéndeles la mano. Comparte sus cargas y así cumplirá la ley de Cristo.
Si crees que eres demasiado bueno para esto, estás muy equivocado. Nos necesitamos unos a otros para levantarnos, para acogernos, para ayudarnos. De hecho, como vimos unos domingos atrás, sabemos que solamente cumplimos la ley cuando amamos a nuestro prójimo, ¿cierto? Si dices que vives por la ley, debería demostrarse en tu amor por Dios y en tu amor por tu prójimo. Por eso nos necesitamos unos a otros. Necesitamos nuestras interacciones para derramar el amor de Dios entre nosotros y el resto del mundo. Y esto es increíble. Por eso la iglesia es increíble. La iglesia es un laboratorio donde aprendemos cómo vivir en verdad y luego lo practicamos al mostrarlo entre nosotros y al mostrarlo afuera en nuestras relaciones. Así que en nuestro progreso de admirar la cruz de Jesús, estamos también en una aventura de amor, donde levantamos a quien está caído, donde nos perdonamos unos a otros, donde compartimos nuestras cargas. Es donde tú y yo vamos a estar demostrando un vistazo del reino de los cielos aquí en la tierra. Y conforme nos sentamos a los pies de nuestro Maestro Jesús para ser enseñados, y experimentamos también la convicción del Espíritu Santo, y mientras más vivimos en comunidad con otras personas, el alcance de la grandeza de Dios y el alcance de nuestro pecado van a ser mucho más claros y más reales. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez has tenido la experiencia de que Dios abre una puerta en tu corazón y conoces otros ángulos de maldad en tu vida que no conocías antes? ¿No es esta una experiencia demoledora? Realmente debería ser nuestra experiencia regularmente, cuando el Espíritu Santo está actuando en nosotros. El Espíritu Santo sigue volviendo una y otra vez para decirme: mira, Guille, aquí hay más áreas, pero ánimo, Guille, sigue siendo tan amado por mí. Charles Spurgeon, un predicador británico del siglo XIX, escribió unas poderosas palabras sobre el poder de la cruz. Y os comparto este resumen para que puedas utilizarlo para predicarte el Evangelio a ti mismo. Y decía: oh, el poder fundente, conquistador y transformador de la cruz de Cristo. Hermanos míos, no tengo más que predicármelo a mí mismo, no tengo más que contarme constantemente la incomparable historia, y puedo esperar ver los resultados más notables. No necesito desesperar de este hombre, ahora que Cristo ha muerto por los pecadores. Con un martillo como el de la doctrina de la cruz, este corazón de piedra se romperá. Y con un fuego como el del dulce amor de Cristo, este poderoso témpano se derretirá. No necesito desesperar por mi impotencia e incredulidad, si tan solo puedo encontrar la ocasión de poner la doctrina de Cristo crucificado en contacto con mi naturaleza. Aún me cambiará y Cristo será mi Rey. Amigos, vayamos a la cruz de Jesús, donde podemos hallar la libertad que anhelamos. Ahí en el Calvario es donde podemos escoger la vida para siempre y la vida que es verdadera. Sabemos que la cruz de Jesús es la que circuncida nuestros corazones de piedra y nos ayuda en nuestra transformación que buscamos. Y en esta transformación de nuestros corazones vamos a ir desplegando ese amor de Dios en todo lugar donde Él nos ha puesto. Así que podamos comenzar esta vida de arrepentimiento y fe con la gran ayuda del Espíritu Santo. Y que juntos como la mesa, que podamos imaginar y soñar que somos parte de algo mucho más grande que Jesús está haciendo aquí en la tierra. Es algo mucho más allá de nuestra comprensión. Oremos. Muchas gracias, Jesús, porque sabemos que tú estás haciendo una obra grande en nosotros, de que tú no te das por vencido en nosotros, de que tú estás trabajando y nos estás invitando a colaborar contigo en traer tu reino aquí en la tierra, y nos estás transformando en personas de shalom, en personas de paz. Jesús, ayúdanos a crecer en este gran conocimiento, a crecer en tu gran amor, que podamos mostrarlo a los demás
Y te pedimos, Señor, que como iglesia, que como la mesa, crezcamos en ser una comunidad que admira tu cruz constantemente, una comunidad que camina en arrepentimiento y fe constantemente, y que juntos, Señor, estemos trayendo tu gloria aquí en la tierra hasta que tú vuelvas. Jesús, ayúdanos, te lo pedimos grandemente. Sé con nosotros. Amén.